La famosa frase dice, no hay ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y usted la conoce, yo la conozco. Se la hemos dicho a alguien nos la ha recetado en algún momento a nosotros. Es una frase famosa. Ese era el caso de los judíos que estaban discutiendo con Jesús, los judíos que habían creído en él, pero que todavía no estaban muy convencidos de que él era el Hijo de Dios. Ellos sabían que ellos eran los hijos de Abraham, pero no sabían que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no querían ver la luz. Tenían la luz al frente de ellos. Jesús era la luz del mundo. La tenían al frente y no podían verla. ¿Qué pasa con nosotros cuando somos los que queremos ser los ciegos? ¿Qué pasa con nosotros cuando decidimos dejar de ver lo obvio, lo que está al frente de nosotros? Cuando las circunstancias nos incapacitan completamente, sin consentimiento, sin pedirnos permiso. Cuando las situaciones de la vida nos dejan en un lugar de oscuridad, cuando sin razón alguna tenemos que pagar una deuda a través de la vida que no es nuestra deuda y nos agarra en pura ceguera. Y no podemos ver de dónde vino el ataque, y no podemos ver de dónde vino la enfermedad, y no podemos ver de dónde vino la circunstancia tan terrible que nos está pasando. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando yo decido que una circunstancia, una situación en mi vida, una relación que no funcionó, es la que me tiene que dejar ciego? Y me hago ciego a otras relaciones, y me hago ciego a mis propios sentimientos y emociones, y me hago ciego emocionalmente hacia otras personas, me hago ciego hacia Dios. Hoy la historia nos va a hablar acerca de verdades, acerca de la vista. Verdades acerca de recibir la vista una vez más. Porque hay muchos de nosotros que andamos por la vida, creyendo verlo todo, pero sin embargo, siendo ciegos todavía. Juan capítulo 9, de los versículos 1 al 41, todo el capítulo nos va a contar esta historia. Y recuerden, la semana pasada Jesús acaba de escapar del templo antes de que lo apedrearan, porque había dicho, yo soy el Hijo de Dios. Y había mencionado el tetragramatrón, la palabra divina, el nombre divino de Dios, el Yahweh. Y entonces, después de haber escapado del templo, empezamos con el versículo 1. A su paso, mientras escapaba, mientras salía de donde estaban. Yo no considero a Jesús escapando, yo considero más bien a Jesús siendo sumamente eh, inteligente, siendo intencional para saber por dónde salir, para no tener que enfrentar a los judíos que creían que ellos lo sabían todo, pero no era su hora, no era la hora de la cruz todavía. A su paso, dice el versículo 1, capítulo 9. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Un ciego que estaba sentado en la calle o a las orillas del templo, mendigando. De acuerdo al versículo 8 del capítulo 9, nos va a decir más adelante, era un mendigo. Estaba posiblemente proclamando el hecho de que era ciego para poder pedir, para poder llamar la atención. Algunos de nosotros andamos por la vida como ciegos que mendigan tiempo, que mendigan amor, que mendigan atención, que mendigan aceptación y por lo tanto debemos hacer algo para llamar la atención. Y algunos de nosotros estamos desesperadamente intentando que alguien nos mire. Este hombre quería atención. Este hombre quería la atención de alguien, de cualquiera, de cualquier persona. Y lo cierto es que no podía ver a nadie. ¿Qué problema? No podía ver a nadie y sin embargo estaba pidiendo que todos lo miraran. Pero nunca se hubiera podido dar cuenta. Él no podía ver a nadie que le ponía atención, él no podía ver a nadie, ni siquiera que lo viera de reojo, él no podía ver a Jesús que estaba pasando por ahí. A la personificación de la santidad y de la sanidad. Él no podía verlo como para decirle, ven, sáname, haz algo por mí. Lo cierto es que no podía verle. La posibilidad de que alguien le hablara, aunque fuera Jesús, no era posible para él reconocer esa posibilidad. Y se sentía tan olvidado, tan ciego. Él nunca se hubiera dado cuenta de que Jesús había pasado por ahí.
solamente se dio cuenta porque Jesús paró para verle. Y esta es nuestra primera cosa hoy. Aunque no podamos ver a Jesús, siempre vamos a ser visibles para Él. Aunque no podamos ver a Jesús, Él nos va a ver. Vamos a ser visibles. Tenemos un hoyo en el corazón, es del tamaño de Dios, es del tamaño de Jesús. Tratamos de llenar ese hoyo con otras cosas, llamando la atención. Tratamos de llenar ese hoyo porque nos falta algo que es del tamaño de Él. Nos falta vista, nos falta salud, nos falta alimento, nos faltan finanzas, nos falta dinero, nos falta bienes materiales, aceptación, relaciones, un padre, una madre. ¿Qué es lo que te falta? Sin embargo, ese vacío no es llenado con alguna de esas personas, es llenado por Dios. Y en la desesperación que tenemos, solo podemos decir, solo si alguien pudiera poner sus ojos en mí, si alguien pudiera verme. Me llama la atención porque cuando vamos en el carro, en algún lugar donde hay algún indigente o alguna persona que está pidiendo dinero, eh, mis hijos siempre lo notan y dicen, ve ahí hay un pobre, démosle dinero, paremos, démosle algo de comer, paremos, démosle algo de lo que tenemos. Y es esa atención que alguien tiene, pero que la persona que está necesitándola no la recibe. Esto es lo que le pasó al ciego. Y el asunto es este, es que Jesús lo había visto a él, aunque él no había visto a Jesús. Jesús nos ve a nosotros, aunque nosotros no podamos verlo a él, aunque no nos demos cuenta, aunque estemos en completa ignorancia. Es como Natanael en el capítulo 1, ¿recuerdan? Natanael estaba sentado en una higuera, orando, y ni se había dado cuenta que tiempo después Jesús lo iba a encontrar y le iba a decir, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y Natanael queda estupefacto, completamente asombrado de lo que le está diciendo Jesús. Es como Agar en el Antiguo Testamento, la esclava de Sarai, la esposa de Abraham. Cuando Agar está tan triste porque está siendo atacada por Sarai, después de haber tenido a su hijo Ismael, y ella huye de la presencia de Abraham, Dios se le aparece y le dice, no temas, yo tengo un propósito para ti. También, a pesar de que eres la esclava, a pesar de que tu hijo no es el hijo directo de Abraham, no es el hijo de la promesa, yo tengo un propósito para ti. Y entonces Agar llama a ese lugar el Roy, el Dios que me ve. A pesar de que yo siento que nadie me vea, a pesar de que me siento invisible, Dios me ve. A pesar de que tú te sientas invisible en esta situación en la que estás, en este momento de la vida en el que estás, en este desierto a través del cual estás pasando, Dios te ve. Jesús te toma en cuenta. Él está mirando, aunque tú no lo puedas ver. ¿Y dónde será que Dios te está viendo hoy? Es en tu dolor, en tu desesperanza, en tu olvido, porque te sientes escondido, apartado, rechazado. Es en esos lugares tan oscuros que es casi imposible ver a Dios o imposible ver a Dios. Porque la tristeza y el abandono y el tanto dolor que sufrimos nos deja ciegos. Pero Jesús ya nos vio. Pero Jesús ya te vio. No somos invisibles. Nuestro pecado, nuestra suciedad, nuestro aislamiento no es suficiente para que Él quite sus ojos de nosotros. Él siempre tiene sus ojos en nosotros. Y entonces Jesús lo ve y para. Y sus discípulos le preguntan en la carrera, en la salida, le preguntan, Rabí, versículo 2, vamos por el versículo 1 primero y ya llevamos 10 minutos. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús. Lo que pasa es que, seamos honestos, a los seres humanos nos preocupan las preguntas filosóficas. Estamos más invertidos en el por qué le pasa lo que le pasa que en la solución. Y entonces nos hacemos esas preguntas, pero ¿por qué estas cosas pasan? ¿Por qué tantas cosas malas pasan?
¿Por qué esta persona nació con este defecto? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y tenemos esa serie de preguntas en nuestra vida. Lo que pasa es que en el primer siglo para los judíos se consideraba que el sufrimiento, especialmente algo tan malo como nacer ciego, eran la consecuencia del pecado. Esta era la frase que tenían: no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad o sin maldad. Y eso es lo que sospechamos. Sospechamos que donde hay sufrimiento tiene que haber pecado de antemano, que si alguien hizo algo malo tiene que pagar por ello. Es, como dije la semana pasada, es como ver a Dios como un anciano de barba blanca metido entre cientos de botones en una computadora diciendo: hiciste mal, vas a recibir castigo; hiciste bien, vas a recibir bendición. Es la idea judía del ojo por ojo. Esa era la mentalidad que tenían acerca de Dios también. Dios te va a pagar conforme a lo que tú hagas. Hay algo de cierto en ello, pero no es como nosotros lo vemos. No es una manera eh, vengadora de actuar de parte de Dios. Y esto es lo que me lleva a pensar. Segunda cosa, la causa de la ceguera no es tan importante como la solución a la ceguera. Y algunos me dirán: ¿cómo puede ser eso? Tenemos que ver las causas de lo que pasa. Tenemos que ver el principio de todas las cosas. Claro, tiene algo de importancia, pero no es tan importante como la solución. Para Jesús no es tan importante. Por eso es que frecuentemente nos estamos preguntando: ¿por qué a mí? Si algo te está pasando en la vida, generalmente una de las primeras preguntas que nos hacemos es: ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué no a mi vecino que tiene peores costumbres que las mías? ¿Por qué no al mundo, a lo que veo en la televisión, a lo que veo en las noticias, a esa gente que está haciendo maldad? ¿Por qué no a los asesinos que están en la cárcel? ¿Qué estoy pagando? Defectos de nacimiento y otras tragedias pueden venir a causa de pecados que los padres han cometido, o faltas, o errores. Pero todo esto ocurre porque somos una naturaleza caída. Porque a través de Adán, todos nosotros caímos, y el pecado ha hecho que de manera consecuente la vida se haya convertido en una serie de vicisitudes, en una serie de situaciones difíciles, en dolor, en tristeza. Ojo por ojo no es la fórmula de Jesús. Jesús no tiene, esa no es la filosofía de Jesús. El problema es que nosotros se la hemos asignado a Dios. Si hago mal, Él me castiga. Si hago bien, Él me bendice, Él me premia. Y sin embargo, Jesús nos está enseñando algo aquí. Jesús nos está enseñando de que Él puede hacer una pausa en su horario para poner atención a alguien que necesita una solución. No que necesita que le señale cuál es la causa de su pecado. No es alguien que le ponga sal a la herida, necesita alguien que venga a suturar la herida. ¿Va a doler? Claro, pero ese dolor va a sanar. Y eso es lo que hace con la mujer adúltera, ¿recuerdan? Él no apunta al problema tanto como a la solución. ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron. Ninguno quedó aquí. Vete, no peques más. ¿Será lo que nos está diciendo Jesús hoy en medio de nuestra ceguera? Yo te estoy poniendo atención. Ya te vi aunque tú no me has visto. Pero yo vengo a curar tu ceguera, no a juzgarte por lo que te hizo ciego. Y entonces le responde esto a los discípulos. Versículo 3: ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar, y entonces hace una comparación del día y la noche, lo que se puede ver, lo que no se puede ver, la ceguera y la vista. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús. Incluso algo tan malo como la ceguera. Jesús dice: esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Incluso algo tan malo, Dios podía usarlo
para algo tan bueno. Y aquí quiero compartir la tercera cosa. Número 3 es, Dios no crea nuestro sufrimiento, pero puede usarlo con un propósito eterno. Dios no crea nuestro sufrimiento. Imagina lo que Dios puede hacer a través de tu situación que estás pasando ahora mismo. Imagina lo que Dios puede hacer a través de tu posible eh, falla de matrimonio. Imagina lo que Dios puede hacer en medio de tu enfermedad. Imagina lo que Dios puede hacer en tu potencial fracaso financiero. Eh, Dios es el Dios de las posibilidades que van más allá de lo que nosotros podemos ver. Y nuestro sufrimiento, Él lo considera como una oportunidad para revelar su gloria. No significa que Él está esperando un momento de sufrimiento para decir, ¡ah, qué bueno! El rey está sufriendo. Voy a darle algo para que se sienta mejor. Esa no es la idea. Dios no pone curitas. Él quiere usar cualquier cosa en nuestra vida para que su gloria pueda revelar lo que Él es. Usa todo en nuestras vidas para sus propósitos. Romanos 8:28 es uno de los versículos que más le gusta a la gente. Es el versículo favorito posiblemente de la mayoría de cristianos en el mundo. Lo que dice es esto: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y aquí hay tres elementos en este versículo. Número uno, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, no de quienes están rezongando todo el día, no de quienes tienen una actitud negativa, no de quienes están haciendo que Jesús se convierta en el genio de la lámpara maravillosa. Es para los que aman a Jesús, para los que realmente quieren seguirlo, para los que obedecen. Y han sido llamados, ¿para qué? Para cumplir su propósito. Y tenemos que entender algo. El propósito de Dios en nuestras vidas muchas veces no se ve como nosotros quisiéramos que se vea. Especialmente en medio del sufrimiento. Mucho de nuestro sufrimiento es creado por nosotros mismos, por nuestra desobediencia, por nuestras malas decisiones, por nuestras actitudes, por nuestras malas costumbres. Muchas de las consecuencias vienen de esto. Isaías 55, versículos 7 al 9 dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia. Y dice Dios esto en Isaías, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Cuando alguien abandona su mal camino, cuando el perverso deja sus malos pensamientos, dice Isaías, entonces Dios puede hacer algo. Y no entendemos cómo. No entendemos cómo Dios usa esto, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. No lo podemos entender. Esto me hace recordar el caso de José, el sufrimiento de José. Recuerdan en el Antiguo Testamento, Génesis 50, él ha sido vendido por sus hermanos, ha pasado una serie de circunstancias, lo han metido a la cárcel, ha sido acusado de violación, o sea, le ha pasado de todo al tipo. Y en el momento en el que está en la cúspide de su carrera, como el segundo en el reino de Egipto, sus hermanos vienen a pedir auxilio y refugio por la hambruna y la sequía que existe en ese momento. Y es ahí cuando José dice, podría ser el momento para vengarme, pero al contrario, en algún momento de la historia le dice a sus hermanos, Dios hizo este mal, transformó este mal para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Qué podría hacer Dios con tu dolor? Yo no sé. Tal vez tú piensas que Dios no podría hacer mucho porque tu dolor es demasiado grande. Y muchas veces nuestro dolor es mucho más grande que nuestra confianza en lo que Dios podría hacer a través de ello. Y no estoy juzgando a nadie, porque no es fácil ver a Jesús en medio de
20, 30, 40 años de ceguera. No es fácil. A pesar de, además de no poder verle físicamente, ¿cómo voy yo a creer que Él se va a fijar en mí? ¿Cómo voy yo a creer que Él puede hacer algo a través de esta maldición que tengo? ¿Cómo puedo yo creer que Dios va a hacer algo a través de mi divorcio? ¿Cómo puedo creer yo que Dios va a hacer algo a través de la muerte de mi ser querido? ¿Cómo puedo creer yo que Dios puede hacer algo a través del bullying que estoy recibiendo, que están recibiendo mis hijos en la escuela? ¿Cómo puedo creer esto? Pero es que toma amor a Dios, toma un llamamiento a seguir su propósito, de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos 8. Sigamos con el texto. Dicho esto, versículo 6, escupió en el suelo, no había agua, entonces escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, no tengo idea por qué Jesús hizo esto. Era una señal quizás. Aunque ciego, le dijo al ciego, ve, lávate al estanque de Siloé, que significa enviado, uno de los paréntesis de Juan. Me encanta porque Juan nos da la idea, esa es la asociación que hace al estanque de Siloé, porque significa enviado. Fue lo que Jesús hizo con el ciego, lo envió. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Aunque el ciego fue enviado y fue, ¿cuál es nuestra excusa? Esta es la cosa. Nosotros podemos decir, es que soy muy viejo, es que soy muy joven, es que soy muy ciego, es que no puedo, me duele mucho, es que no tengo dinero. ¿Cuál es la excusa para evitar que el Señor nos envíe los llamados? ¿Recuerdan en Romanos 8:28 a los llamados de Dios para hacer su propósito? Él es a los que logra hacer que todas las cosas funcionen. Dios no te llama por la condición en la que estás o no en este momento, o el lugar donde estás o no, o la situación donde estás o no. La descalificación la hacemos nosotros mismos, no la hace Dios. Él nos está llamando constantemente. Lo que se trata es de obedecer. Y solo podemos recibir lo que Él tiene para nosotros, para cumplir su propósito, si hacemos dos cosas. La primera es que dejamos que Jesús nos dé su tratamiento. Nosotros queremos muchas veces automedicarnos. Esa es la especialidad del ser humano. Yo sé lo que es mejor para mí. Sin embargo, este hombre, este ciego, deja que Jesús haga barro con su propia saliva y se lo unte en los ojos. Eso suena un poco asqueroso para algunas personas. Es lo que Jesús dijo. Yo sé lo que Jesús tiene y sé que es lo mejor para mí. Esa sería la actitud correcta. Dejemos que Dios nos dé su tratamiento. Y la otra cosa es que obedezcamos aunque no tenga sentido. Este ciego, no tiene sentido enviar a un ciego a otro lugar a lavarse. ¿Por qué? Porque Jesús no lo sana ahí mismo. Porque Él quería ver un acto de obediencia, quería ver una iniciativa de obediencia y nosotros no tenemos muchas veces esa iniciativa de obediencia. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas bien. Nosotros sabemos cómo perdonar al hermano. Nosotros sabemos cómo trabajar en humildad, en unidad con otras personas. Nosotros sabemos cómo servir, pero no queremos hacerlo muchas veces por falta de obediencia. Y dar el primer paso es el principio de la sanidad para empezar a ver. Aunque adoloridos, aunque angustiados, aunque tristes, tenemos que dar el primer paso. Aunque no podamos ver hacia dónde vamos, dar el primer paso. Entonces, versículo 8, sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, se le parece. Pero él insistía, soy yo. Y aquí empezamos a ver algo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego entonces, porque era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Otra razón
para juzgar a Jesús, otra razón para acusar a Jesús. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron, ¿cómo había recibido la vista? Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Una vez más, ellos imposible ver a Jesús, ver la luz de Dios enfrente de ellos porque estaban pegados en su religiosidad. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo de ellos. ¿Cómo pueden ocurrir cosas así en el templo? Diríamos en tiempos modernos. ¿Cómo puede hacer ese cristiano eso si dice que es cristiano? ¿Cómo puede ocurrir lo impensable en términos de lo que yo considero religioso, lo que yo considero correcto en el camino del Señor? ¿Cómo puede ocurrir lo correcto si lo está haciendo de manera incorrecta? Y no entendemos que Dios hace lo que Él quiera, con quien quiera, de la manera que quiera. Y había desacuerdo entre ellos. Entonces interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron. Por supuesto, hay que preguntarle a los padres, porque tal vez él no está diciendo la verdad. ¿Es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él. Él ya es mayor de edad y él puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Y ya había también presión de parte de ellos, presión religiosa. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron a los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que este hombre es pecador. Básicamente le están diciendo, ¿para qué sigues alabando a este hombre? Dale la gloria a Dios. Y el hombre responde, una de las frases más famosas también del Nuevo Testamento, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Y los reta. Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió, no sabemos ni papa. Allí está lo sorprendente, les dice el ciego, el ex ciego, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. De alguna manera les está diciendo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, si Jesús no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Entonces ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿nos vas a dar lecciones? Y lo expulsaron. Y le recordaron, tú naciste en pecado porque estabas ciego. Y sin embargo, Jesús se enteró de que habían expulsado al hombre. Y al encontrarlo, le preguntó. Me encanta esa frase. Y al encontrarlo, no solamente lo vio, no solamente lo sanó, también lo encontró. Salió a buscarlo. Y me recuerda la parábola de las ovejas. Y me recuerda la parábola de la moneda perdida, de la perla preciosa, del tesoro escondido. Dios siempre toma la iniciativa y sale a buscarnos para saber dónde estamos, para saber cómo estamos. Y Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre?
¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús le dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y aquí es donde Jesús juega con las palabras. Les contesta diciendo, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Y es la tensión de la vida. Somos ciegos en gran manera, pero podemos ver en gran manera. Y algunos, aunque somos ciegos para lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, tenemos los ojos bien abiertos para lo que Dios nos ha dado, para juzgar a Dios porque nunca ha venido a nuestro rescate, para juzgar a Jesús porque nunca se ha aparecido, a estar con nosotros en nuestros momentos más bajos. Y eso es muy normal en la vida de cada uno de nosotros porque hemos tenido situaciones difíciles, dolorosas, de sufrimiento, y muchas veces nos hemos sentido tan solos, tan ciegos, tan oscuros que no podemos ver a Cristo. Y es ahí cuando lo negamos, cuando nos convertimos en ciegos de verdad. Y cuando decimos, no solamente no podemos verlo, pero llega un momento en el que decimos, no queremos verlo. Y Él sigue viéndonos. Podemos ver con nuestros propios ojos, pero no queremos verlo. Y yo creo que esta historia de esto se trata, del ciego que quiso reconocer su oscuridad, quiso hacer algo con ella para no caminar más en ella. Y de eso se trata, recibir la vista. Hoy queremos terminar este sermón diciendo lo mismo. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Déjeme terminar con esto, estas frases que tengo por delante. Recibir la vista nos permite, número uno, ver nuestro futuro con esperanza. Si alguien no puede ver, no puede saber qué hay delante para él, no tiene ningún tipo de esperanza. Este hombre tiene nueva esperanza cuando recibe la vista. Cuando se nos abren los ojos de la situación donde estamos, cuando se nos abren los ojos del pecado donde estamos, podemos ver la vida diferente. Cuando no estamos padeciendo en la oscuridad, en la soledad más, podemos ver el futuro con esperanza. La segunda cosa, para recibir la vista, perdón, nos permite aceptar lo que éramos antes. Este hombre sigue diciendo, yo era ciego. Y recuerden, la Biblia lo sigue llamando el ciego, el ex ciego, el que fue ciego. Y hay que reconocer lo que éramos antes. Hay que reconocer el pecado que había en nosotros. Hay que reconocer la oscuridad a través de la cual estábamos caminando. Porque si no, no podemos reconocer nuestra vista. Vamos a seguir caminando en algo de oscuridad si no reconocemos lo que fuimos, lo que nos tenía prisioneros en la oscuridad, lo que nos tenía prisioneros en el dolor. Y está bien reconocerlo, aunque ya no lo somos. Podemos decir que somos pecadores, pero podemos decir que a pesar del pecado que todavía hay en nosotros, Jesús nos hizo vencedores de ese pecado. Para recibir la vista, número 3, podemos reconocer nuestro valor. Este hombre ahora sabe que su vida vale algo, porque alguien tomó la iniciativa, se tomó la molestia de venir, de verlo y poder darle sanidad. Jesús lo vio. Jesús lo buscó más tarde y ahí está nuestro valor. Él no solamente nos sana, Él no solamente nos liberta, Él también nos sigue buscando. Estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 4. Estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, yo voy a entrar y voy a tener una fiesta con Él, voy a comer con Él. Y ese es el llamado quizás para algunas personas detrás de la cámara hoy. Al recibir la vista, también se nos permite ver a Dios claramente.
Este ciego, ex ciego, pudo ver a Jesús directamente, cara a cara. Y no veo tanta esperanza en esto como poder algún día estar al frente del Señor y verlo cara a cara. En una de las canciones de Marcos Vidal se nos recuerda cuán glorioso va a ser ese momento cuando lo contemplemos cara a cara y los sentimientos que podrían embargarnos. Y sin embargo yo no creo que describe ni siquiera una pequeña parte de lo que vamos a experimentar. Y muchas veces queremos en nuestra situación, en nuestro desierto, en nuestra desesperación, en nuestro sufrimiento, poder ver a Dios. Y tal vez es la oración que tenemos que tomar hoy, el decirle, déjame tomar el primer paso para poder ver y para poder verte claramente en cada momento que estoy viviendo. Es la sacramentalidad de la vida. Momentos sacramentales donde la palabra sacramento significa una gracia ofrecida, una gracia especial ofrecida de parte de Dios para que lo veamos, conferida a nosotros a través de algún símbolo o algún elemento físico. Y es la sacramentalidad de la vida, que cada momento que se convierta en un sacramento. En Dios siendo parte de nuestra vida y nosotros siendo capaces de poder verlo en todo lo que ocurre, aún en las partes más difíciles, en la suciedad más oscura de nuestro pecado, en la dificultad más difícil, más dolorosa de nuestra realidad, de nuestra enfermedad, de nuestra desilusión, de nuestra relación quebrantada. Y por último, recibir la vista nos permite contar una historia con propósito. Y es lo que hace este hombre. Contó una historia. Él seguía contándola una y otra vez. Le preguntaron 3 veces por lo menos a este hombre, ¿quién te sanó? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó? Y él seguía contando la historia. Lo único es que sé yo sé es que yo era ciego y ahora ya puedo ver. Y esa es tu historia. Es la historia de Dios, la historia redentora de Dios, el que hace todas las cosas nuevas, el que viene para redimir, para restaurar, para renovar. Y eso es una historia que se cuenta constantemente, porque si todos los días sacramentalmente estás viendo la presencia de Dios a través tuyo, si estás contando quién eras antes, si estás siendo capaz de reconocer, esto era lo que yo era, y ahora ves el futuro con esperanza, vas a contar una historia constante, todos los días. Es un proceso, es una historia que se cuenta como la historia de José, una historia de dolor, una historia de esclavitud, una historia de cárceles, de mentiras, de infamias, una historia que nadie quisiera tener, una historia de rechazo. Sus hermanos lo rechazan, una historia de tristeza y de mucho sufrimiento, posiblemente de hambre, de frío, una historia de lágrimas. Es tu historia, posiblemente. Es la historia que has vivido por mucho tiempo, por muchos meses, por muchas semanas tal vez. Es una historia que estás cansado de llevar en tus espaldas. Pero es la historia que quizás Dios quiere usar para que a través de su propósito, como dijo José, pueda salvar la vida de mucha otra gente. Y yo no sé cómo Dios va a hacer eso. Yo no sé. Lo que sé es que en mi propia vida yo tengo que estar con los ojos bien abiertos para poder verlo. Y tengo que estar consciente de que cada día Jesús me está buscando. Jesús me está mirando para ofrecerme algo, ofrecerme vista. Y para que yo pueda decir, yo era ciego, ahora veo. Esa es mi historia. Nos vemos la próxima.